Salmo 68 y vamos a leer los versos del 1 al 35. Vamos a leer todos los versículos porque esta es la idea. Tal vez el único que no vamos a leer todo completo el mismo día es el Salmo 119, pero yo creo que los otros sí lo vamos a leer completo. Levántate, oh Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando tú anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y los que se quedaron en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón, monte de Dios, en el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es de librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver a las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid al Dios de las congregaciones, al Señor, vosotros, la estirpe de Israel. Allí estará el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de las gentes armadas, la multitud de toros con becerros de pueblo, hasta que todos se sometan con sus pies de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, y se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que los que son desde la antigüedad. De aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, a su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Qué bonito como termina ese salmo. Dios da vigor y fuerza a tu pueblo. Aunque se leyó muy rápido, pero esa era la idea, para que no nos tomara mucho tiempo. Los que más o menos lo entendieron en la lectura,
Yo creo que usted se dio cuenta de que el Salmo es un contraste entre los impíos, entre lo que le va a pasar a los impíos y lo que le va a pasar, ¿qué? A los hijos de Dios, ¿cierto? Como en altos rasgos podemos decir que ese es como el resumen del Salmo, un contraste de lo que le va a pasar a los hijos de Dios y lo que le va a pasar a los impíos. Porque es muy bueno saber que Dios no bendice a todo el mundo, ni Dios se comporta igual con todos. Pues uno sabe que si uno no anda bien en los caminos de Dios, pues ¿cómo va a esperar bendición de Dios? Y también uno sabe, y la conciencia de uno le dice, que si uno busca de Dios, pues vendrán también cosas buenas para nosotros, es como lo lógico, ¿no? Mateo 12:30, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, me colocan por favor ese texto, Mateo 12:30, está ahí en el bosquejo. El que no es conmigo, contra mí es. Fuerte, ¿no? Si usted no está con Dios, entonces Dios lo toma como que usted está en contra de ¿quién? De Dios. El que no está conmigo, dice Dios, el Señor Jesús, es que está en contra de mí. Muy fuerte, ¿no? Uno cree que si uno no busca a Dios, pues entonces uno está en un estado medio, ¿no? Ni allí ni allá. No, el Dios dice, si usted no está conmigo es porque está en contra de mí. Bueno, en este salmo vamos a mirar y tal vez vamos a sacar conclusiones. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Dios o en contra de Dios? Quiero decir algo. Uno que ya lleva 30 años de pastor y que ha pastoreado tantas personas, que pastoreé la Gabriela, como también estoy pastoreando esta iglesia hace 12 años. Imagina cuántas personas yo he sido su pastor. Y yo puedo sacar varias conclusiones. Gracias a Dios que no todo el mundo es así. Porque donde todo el mundo fuera así, yo creo que yo no le serviría a Dios. Es decir, donde todos los cristianos fueran una manada de hipócritas o donde todos los cristianos uno no le viera ningún cambio, pues yo diría estoy perdiendo el tiempo, ¿sí o no? Pero gracias a Dios que no todos son así. Hay minorías, pero que las hay, las hay. Hay cristianos que dicen, yo soy hijo del Rey de Reyes, pero vive como un pordiosero, como un limonero, pero vive como un habitante de calle. Y dice que es hijo del Rey de Reyes, ¿no? También hay cristianos que dicen que pertenecen al pueblo de Dios, pero viven como extraños, viven como si fueran hijos adoptados. ¿Me hago entender? Aunque uno no debe hacer la diferencia entre un hijo legítimo o un hijo adoptado, si usted adoptó un niño es porque usted debe darle el mismo amor, pero a veces hay hijos adoptados que se sienten mal, dicen que yo no hago parte de esta familia y se sienten así. Y así hay cristianos que se dicen llamar hijos de Dios o el pueblo de Dios, pero viven como si fueran huérfanos, como si fueran extraños. Hay cristianos que dicen ser sabios, pero de sabios no tienen nada, son necios. Hay cristianos que dicen ser fuertes, pero cualquier pecado y cualquier debilidad los domina. Hay cristianos que dicen que son la luz del mundo, pero mentiras. ¿Viven qué?
en tinieblas. Hay cristianos que dicen que son la sal de la tierra, pero viven de una manera insípida, sal pero sin sabor. ¿Para qué sirve una sal si no es salada, si es insípida? No sirve para nada. Y hay cristianos, bueno, ya gracias a Dios, bueno, sí, gracias a Dios que no existe ya ese cuadro. Y donde existiera y yo viviera de acuerdo a ese cuadro, yo diría, pues, está bien, téngalo. Pero si usted no vive de acuerdo a ese cuadro, no lo tenga en su casa. Hay un cuadro que en el pasado, hace por ahí 30 años, 40 años, dice que ríos de agua viva, no sé si se acuerdan de este un cuadro, ríos de agua viva. Hombre, si usted su vida no la vive como ríos de agua viva, no lo tenga. Porque hay cristianos que dicen que en su interior corren ríos de agua viva y mentiras que están muriendo de sed. Y entonces, ¿ríos de agua viva o tienen sed? ¿Se es lo uno o se es lo otro, pues? Bueno, después de esta introducción ya vamos a meternos pues al Salmo. El tema de hoy es un tema especial. ¿Por qué? Porque no es un tema común. Es un tema que usted no va a escuchar en muchos cultos. Tal vez usted es primera vez que va a escuchar un sermón de estos. Entonces, y un tema como estos. Pero estos temas hay que tratarlos porque están en la Biblia y porque son importantes para nosotros. Aunque nunca lo hemos escuchado, pero usted debe de escucharlo y yo debo de escucharlo. Salmo 68, versículo 5. Me colocan el primer punto listo. El Salmo dice, en el verso 5, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor ¿de qué? De viudas. ¿Usted sabe quién es un huérfano, no? ¿Sí, ya sabe? Claro, que no tienen papá y mamá. O un huérfano también puede ser alguien que no tuvo papá, huérfano de papá, o que no tuvo mamá. ¿Cómo se siente una persona que es huérfana de papá y mamá? Y que lo tuvo que criar una tía o la abuela. ¿O cómo se siente un hijo cuando su padre los abandonó o su padre murió cuando él era pequeño? O que su mamá murió cuando era pequeño. Sí, se va a criar, se va a levantar, pero va a criarse ¿con qué? Con vacíos, ¿sí o no? Con vacíos. Ahora, metámonos en los zapatos de una viuda. Cuando tenía a su esposo, lo tenía todo, ¿cierto que sí? Tenía casa, tenía quien le traía al mercado, ¿sí o no? Tenía quien le pagaba los servicios. Por X, por Y razón, murió el esposo y ella quedó ¿qué? Viuda. Ahora, ¿cómo voy a pagar arriendo? Ahora, ¿cómo voy a mercar? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Tremendo, ¿no? Esa frase es muy hermosa. Que Dios es padre de los huérfanos y de las viudas. Huérfanos no tienen familia. Y una viuda no tiene a su esposo que le da compañía y que le daba provisión. Cuando un huérfano lee esa frase, yo creo que él se goza en escuchar frases como estas que están en la Biblia. Yo creo que una viuda también cuando lee esta frase también se llena de gozo.
de que Dios es el Padre de ellos. Pero algo que me llama la atención es la parte final del texto también. La primera frase tiene que ver también con la ¿qué? Con la segunda frase. ¿Y qué nos dice la segunda frase? Que Dios es Padre de los huérfanos y de las viudas, pero ¿en dónde? En su santa. ¿Y cuál es su santa morada? Este lugar, el lugar donde nos congregamos. Este es el lugar de la santa morada. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a ser padre del huérfano o de la viuda, y ese huérfano y esa viuda no busca de Dios en el templo. ¿Qué tan importante es congregarnos? ¿Por qué dirá Dios eso? De que Dios es padre de huérfanos y viudas, pero solo si se ¿qué? Si se congregan. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. En su templo santo, Dios es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Tremendo texto. Vámonos al segundo texto que quiero resaltar el día de hoy. El Salmo 68, verso 6. Solo quiero resaltar la primera frase. Dios hace habitar ¿qué? En familia. Qué lindo cuando usted y yo habitamos ¿qué? En familia. O si no, pregúntele al que está solo. O pregúntele al que está sola. Cuando habitamos en familia, hay amor. ¿Cierto que sí? Cuando habitamos en familia, hay provisión. Cuando habitamos en familia, hay protección, hay cuidado del uno para con el otro. Cuando habitamos en familia, hay seguridad. ¿Ustedes no han visto los niños cuando el papá está cerca? Sobre todo yo lo notaba en mis niñas cuando eran pequeñas. Ellas se sentían seguras porque el papá estaba ahí. No importa que el papá fuera flaquito y chiquitico, pero ellas creían que estaba ahí Superman cerca de ellas. Una mujer también se siente protegida cuando vive en familia. Cuando habitamos en familia, también hay compasión. ¿Cómo así que compasión? Cuando el uno está enfermo, la esposa va y lo cuida, o viceversa. O si un hijo está enfermo, entonces los padres le corren a traer medicina, a llevarlo al hospital. Eso es cuidado. Pero cuando no habitamos en familia, estamos solos. Dios dice que Dios nos hace habitar en familia. Y habitar en familia es cuando hay alegría, cuando hay compañía. Dios provee todo esto. Pero para que Dios nos provea todo esto, habitar en familia, tenemos que buscarle. Amén. Tenemos que buscarle. Recuerde que este verso 6 tiene que ver con el verso 5. Y el verso 5 nos habló de que Dios es padre de ¿qué? De huérfanos y de viudas. Y Dios dice en el verso 6 que Dios hace que los huérfanos habiten ¿qué? En familia, y que las viudas habiten ¿qué? En familia, en familia. Dirá usted, pastor, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Y Él está por allá y la viuda está sola y el huérfano está solo. Les digo una cosa, para eso Dios nos tiene a nosotros, el pueblo de Dios. Amén.
Para eso Dios tiene a su pueblo aquí en la tierra. Porque Dios va a hacer que un huérfano y una viuda habite en familia, pero Dios te va a usar a ti y Dios me va a usar a mí para poder asistirles, para poderles ayudar. Dirá usted, pastor, pero eso es tremenda responsabilidad, ¿no? Yo me les quito el sombrero a aquellas a parejas que adoptan hijos. Me les quito el sombrero. Y les felicito porque hacen lo que la mayoría tal vez no estamos en capacidad. O sí estamos en capacidad, pero no lo queremos hacer. Pero Dios nos dice que usted y yo somos su pueblo y que Dios va a hacer que ese huérfano y esa viuda habite en familia, pero porque te va a usar a ti. ¿Cómo? Hay muchas formas. Usted se dio cuenta que alguien quedó viuda, se dio cuenta que está pasando necesidades y Dios te dio el sentir de llevarle a un mercado. Dios te dio el sentir de ir a pagarle la cuenta de servicio. O Dios te dio el sentir de ayudarle con el arriendo. Dirá usted, pastor, pero a fuerza de lidias está para el arriendo mío y el mercado mío y los servicios míos. Pero Dios nos tiene a nosotros para eso. Amén. Hechos 2, 44 al 46. Es impresionante la forma como vivían los primeros cristianos. La forma, el testimonio de los primeros cristianos. Lastimosamente eso se ha perdido. Aunque todavía hay cristianos por ahí que hacen eso. Hechos 2:44 dice, y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. No que el huérfano está solo por allá y la viuda por allá. Todos estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Este no es mi carro, sino el carro de todos. Esta no es mi casa, sino la casa de todos. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tremendo eso, ¿no? Vendían sus propiedades y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cierto que nos falta mucho pelo para el moño, como dicen por ahí. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos. Ahí estaba el huérfano, ahí estaba la viuda. Y dice con alegría, porque es que muchas veces nosotros hacemos una obra de caridad y no hay alegría. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado. Tremenda frase, ¿no? Y eso no es cuento. Así vivían los primeros cristianos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dios es padre de huérfanos, de viudas, pero Dios dice que Él hace habitar a los huérfanos y a las viudas. ¿En qué? En familia. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿A través de quién? De nosotros, los hijos de Dios. Nosotros creemos que eso es un trabajo inmenso. No es un trabajo inmenso. Yo conozco personas que han colocado dinero, tiempo y esfuerzo para ayudar al necesitado.
Personas que tienen un lugar donde atienden ancianos y es gratis. Personas que montan un centro de rehabilitación y es gratis. Y la comida, el arriendo de ese local, todo lo paga 1, 2, 3 personas. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer. Amén, hermanos. O sencillo. Vaya a un lugar de estos y diga, me comprometo a ayudarles a ustedes con 30,000 pesos mensual, con 50,000 pesos mensual, para que le den de comer a alguien que no tiene que comer. Mire, te está aportando con algo. No tenés millones, pero sí puedes dar, ¿qué? 30,000, 50,000 pesos a un centro de rehabilitación, a un lugar que cuidan ancianos. Esta es mi cuota mensual para que le den de comer al que tienen. Falta es voluntad nomás. Amén. Dios nos está hablando, ¿no? Dios nos está hablando. El verso 6, quiero resaltar otra frase de ese salmo, de ese verso. Dice, bueno, ya miramos, Dios hace habitar en familia. Pero también dice que Dios saca a los cautivos a prosperidad. Esta frase es tremenda. Dios saca a los cautivos a un estado de ¿qué? De prosperidad. Cautivo significa que está preso, que está encarcelado. Vamos a aplicarlo. ¿Quiénes son los que están cautivos? Los que están en la cárcel. Entonces, qué bueno que, uno no sabe, puede que este video lo estén viendo alguien que está en la cárcel. Y Dios le está diciendo a ese que está en la cárcel, usted que está cautivo, yo lo sacaré y lo pondré ¿qué? En prosperidad. Pero también hay personas que no están en la cárcel, pero sí están cautivos. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, los que están en el vicio. Los que están en el vicio están cautivos, aunque no están en la cárcel, pero están encarcelados en el vicio. Y Dios dice, si tú me buscas, yo haré, primero te sacaré de esa cautividad y segundo, te voy a ¿qué? A prosperar. A los que están de pronto atrapados en un pecado también están cautivos. Y Dios te está diciendo, Dios dice Dios, te sacaré de esa cautividad si me buscas y te daré ¿qué? Prosperidad. Aquel que está caído también está cautivo. Y Dios dice, yo puedo sacarte de esa cautividad y te voy a dar prosperidad. Los que están en las deudas, tremenda cárcel esa, ¿no? Y Dios dice, si tú me buscas y dejas de prestar y pagas lo que debes, te sacaré de esa cautividad y te daré prosperidad. Los que están enfermos, en cierta manera también están cautivos. Y Dios dice, te sacaré de esa cautividad y te daré ¿qué? Prosperidad. Los que tienen problemas, aquí puede que hayan personas que estén pasando por un problema muy fuerte, muy duro. O tal vez usted tiene un familiar que está pasando por una situación muy dura. Dios te dice hoy, dile a esa persona, a ese amigo tuyo, a ese familiar tuyo, que yo soy capaz de sacarte de esa cautividad y te daré ¿qué? Prosperidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Solo Dios tiene el poder
de sacarnos de cualquier cautividad en que estemos. Y solo Dios tiene el poder de darnos la prosperidad que usted y yo tanto anhelamos. Cuando yo estaba preparando este estudio, se me vino a mi mente varios ejemplos de personas en la Biblia, de personajes bíblicos que pasaron por momentos muy duros, muy difíciles. Y el primero de ellos fue José. ¿Se acuerdan? Lo vendieron como esclavo sus propios hermanos. Estaba como esclavo en la casa de Potifar. Como la mujer de Potifar levantó una calumnia contra él y él fue a la cárcel. Y Dios desde lo alto vio eso. Y Dios movió las fichas para que José saliera de la cárcel y fuera el segundo hombre más importante de Egipto. Se me vino a mi mente también Moisés, ¿se acuerdan? No fue fácil para él ser pastor de más de 2 millones de israelitas en el desierto. Es fácil uno ser tal vez pastor de 2 millones en la ciudad, donde lo hay de todo, pero en el desierto no fue fácil para Moisés. ¿Se acuerdan de David? Cómo se ha predicado en estos salmos que David fue un hombre de guerra, que tenía muchos enemigos, pero Dios lo ayudó, Dios lo sacó de esa lucha, de esas dificultades. Y David lo dijo, ¿no? Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Otro personaje que se me vino fue Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel cuando lo acusaron a él? Y cómo fue al foso de los leones. Y cómo Dios le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño a Daniel. También se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron al horno ardiente. Como Dios los sacó, los libró. Bueno. Dios es capaz de sacarnos de cualquier cautividad. Amén. Y es el único que tiene el poder de darnos prosperidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Dios puede hacer eso con usted y conmigo. Pero aquí lo que necesitamos es fe. Y dirá usted, pastor, pero es que yo no tengo mucha fe. No, es que el Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Sabe? Dios no está pidiendo fe, una montaña de fe, no, está pidiendo es un granito de fe. Una cosita de nada de fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedas decirle a ese monte que se traslade de un lugar a otro y se va a trasladar. Con un solo pequeño fe que usted tenga en Dios, Dios va a hacer milagros. Solamente, ¿por qué no vemos hoy milagros? Porque nos falta ¿qué? Fe. Por algo el Señor Jesucristo dijo que una de las señales de los últimos tiempos es esta. Jesús dijo, cuando Cristo venga, habrá fe en la tierra. Y sabe, esta es una señal de los últimos tiempos. Que muchos dejarán de creer ¿quién? En Dios. Muchos dejarán de creer en el poder de Dios. Y por eso es que no vemos milagros, porque no tenemos fe. Entonces hay que pedirle al que da la fe que nos dé fe. Amén. Pero también recuerden que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted nunca escucha la palabra de Dios, pues ¿cómo va a tener fe? Si la fe viene por el oír la palabra. Vámonos ya al último punto y vámonos al verso 19. Salmo 68, verso 19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de sus beneficios. El salmista
la sacó del estadio. Esa frase tan hermosa, que Dios nos colma de bendiciones. ¿Qué es la palabra colmar? ¿Qué significa para usted colmar de bendiciones? Nos llena, estamos repletos de bendiciones. Estamos repletos, nos rodean las bendiciones. Dios nos llena de sus bendiciones. El salmista lo vio así. La pregunta es, ¿usted lo vio así? ¿Que usted está rodeado de muchas bendiciones? ¿Que Dios te colma de favores y misericordias? Nosotros nos quejamos. Nosotros somos como la pobre viejecita, ¿no? Que no tenía nada que comer. Y mentiras que en la nevera, ¿qué? Nevera llena. Y también el pueblo de Dios se queja demasiado. El pueblo de Dios es muy mal agradecido, sabiendo que Dios lo colma de favores y misericordia. Si nos comparáramos con la gente que no busca a Dios, ¿cómo están ellos? Y compárese usted que está buscando de Dios. Usted está en un palacio, mientras que ellos están en la calle, muriéndose en diablo. Hay un salmo que dice que los leoncillos rugen y tienen hambre. Así es la gente que no tiene a Dios. Pasan por problemas, por dificultades, por necesidades. Se escasea la provisión. En su casa hay peleas, hay gritos. En su casa hay maldad, hay humillación. En su casa hay esto. Mientras que en su casa usted está colmado de bendiciones. Pero usted no lo ve. Vamos a hacer una lista de los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, si usted está vivo hasta el día de hoy es porque Dios te ha regalado la vida hasta el día de hoy. Si usted tiene salud, dele gracias a Dios que tiene salud, a comparación de otros que no la tienen. ¿Y ves que Dios te colma de beneficios? ¿Tienes familia? ¿Tenés un esposo? ¿Tenés hijos? ¿Tenés una mamá? Pues Dios te está colmando ¿de qué? De beneficios. Compárate con el huérfano y la viuda. ¿Tenés trabajo? Eso es un beneficio que Dios te está bendiciendo. ¿Tenés transporte? Moto o carro. Como es de complicado uno montarse en un bus. Eso fue hace como 15 días, me monté en un bus de Andalucía. Seguro que del centro acá me demoré más de una hora. Sin mentirle, más de una hora lo contabilizo. Como es de duro montar el metro, no, sobre todo en hora picos. Tenés transporte, mira cómo Dios te bendice. Y usted no lo ve. ¿Tenés alimento? Desayunito, almuerzo y comida. Dios te está colmando de esos beneficios. ¿Cuánta gente tiene que no tienen que comer? ¿Tenés libertad? No estás en la cárcel. O has salido de un pecado, o has salido de una esclavitud de pecado. Eso es uno ser libre. Dale gracias a Dios. Dios te está colmando ¿de qué? De beneficio. ¿Tenés paz? También. ¿Tenés amigos? ¿Tenés una iglesia donde congregarte? Eso es que Dios te está colmando de beneficios. ¿Tenés un ministerio? ¿Le servís a Dios en algo? En la vida, en la iglesia, le servís a Dios. Tú estás haciendo de bendición a niños, a adolescentes, a jóvenes, a personas en los diferentes lugares donde hay grupos familiares. Si Dios te está usando es porque Dios te está colmando ¿de qué?
de beneficio. Entonces, hermanos, no nos quejemos tanto. No seamos tan malagradecidos. Reconozcamos a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. No diga, porque yo he escuchado a hermanos decir, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me abandonó. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Hermano, no diga esa herejía. Eso es mentira. Donde Dios te hubiera abandonado, donde Dios te hubiera dejado, usted no existiría. Y usted estaría pasando por unas penurias, hermanos, que usted ni se imagina. Entonces, nunca diga eso, que Dios me abandonó o que Dios se olvidó de mí. Cada día nos colma de sus beneficios. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo. A mí me habló bastante y para mí fue de mucha bendición preparar este salmo. Gracias, Dios, porque nos vamos felices, contentos para nuestros hogares, porque tú nos has hablado, porque hemos escuchado tu dulce voz. Permite, oh Dios, que podamos encarnar esta palabra en nuestra vida diaria. Que podamos creer y confiar, oh Dios, en lo que acabamos de leer. Que tú eres Padre de huérfanos y de viudas. Que tú haces habitar en familia. Que tú nos colmas de beneficios. Dios, te doy honra y te doy gloria. Porque tú, oh Dios, eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. Dios los bendiga.